buenos días, estamos en una nueva edición de Twitch con Alberto Iturralde para hablar de mercados, una nueva clase magistral con Alberto Iturralde desde Días de Bolsa. Alberto, ¿cómo va todo? ¿Cómo va la semana? Muy buenos días, bien, y estos días además la Reserva Federal con sus declaraciones y sobre todo con la importancia que se ha querido transmitir al mercado de esas declaraciones, nos ha dado el pie para de algún modo explicar un poquito por encima cómo actuar, porque esa es la parte importante, en todo lo relativo a poder ser a divisas. Vamos a tocar, si quieres, porque yo en este programa me tengo que salir del guión, que solemos comentar siempre sobre temas de valores. Lo sé. No solamente hablar de divisas, sino también, si quieres, también de criptoactivos, porque es muy importante también lo que ha sucedido durante estos días y es clave a la hora de tomar decisiones. Así es que, si quieres, vamos un poquito con todo ese planteamiento y cuando quieras empezamos. Claro que sí, clase magistral. Bienvenidos a todos los miembros de la comunidad de Twitch de Capital Radio, que seguís a Alberto Iturralde, que os interesan los gráficos. El mercado es verdad que siempre hablamos de valores. Alberto habla de valores. Hoy vamos a abordar un poquito esas divisas porque hay avalancha de reuniones de bancos centrales. Primera pregunta, Alberto, y bueno, sí vamos a dar paso a las consultas que vosotros tengáis en Twitch, por supuesto, pero la primera duda que tengo, ¿la Reserva Federal o los mensajes de los banqueros centrales son los malos de la película? ¿Por fin tenemos malo de la película en bolsa o todavía no? No, y es muy importante tener en cuenta eso, porque para el ciudadano normal el mensaje no llega de la manera que debería llegar, no llega directo, llega de una manera diferida. Powell dice algo, los economistas interpretan X o Y y eso es lo que le llega al ciudadano, pero él no lo siente de manera directa como sí ha sentido durante estos últimos 18 meses, por poner un ejemplo un poquito rimbombante, todo el tema del coronavirus, ¿no? Ahí en todo momento teníamos claro qué era lo que nos podía afectar a nosotros. Sin embargo, en todo lo relativo a la política monetaria, pues estamos ahí, es decir, vale, pues sí, tú dices que me va a afectar, pero esto de manera directa, ¿cómo se viste en mi economía habitual? No hay ninguna manera. Con lo cual, ojo, porque efectivamente no es lo mismo todo lo que se nos cuenta en torno a política monetaria como cualquier otro tipo de decisiones que sí. Hace también 2 meses teníamos el ejemplo de Evergrande. Evergrande puede quebrar, impagos, todos muertos. Bien, esto el ciudadano lo puede entender. Pero las políticas monetarias no. El ciudadano entiende que suben los precios, pero no entiende por qué suben los precios. Y eso es muy importante. ¿Han reaccionado de manera brusca las divisas? ¿Has observado algún movimiento que te haya llamado la atención? Y siempre miramos al dólar, claro, pero a lo mejor hay algún par, algo que te haya llamado especialmente la atención. No hemos tenido un especial nerviosismo. Hay que tener en cuenta, es un poquito... Que no sé, discúlpame que te interrumpa, pero también estaba pensando que cómo van telegrafiando los bancos centrales todo lo que van a hacer. Hace unos años nos sorprendían y ahora parece que tienen miedo a que haya una sobrereacción por parte de los mercados también, ¿no? Los bancos centrales tienen un problema que no se comenta casi nunca. Y es el siguiente. Tenemos aquí, no sé si tenéis la pantalla. Sí, lo vemos perfecto. El euro-dólar. Sí. Los bancos centrales tienen esa sensación que tú has citado antes de ser los malos de la película. Porque todo lo que ellos hacen repercute en el mercado de manera directa. Y como nadie va a estar siempre contento, siempre va a haber alguien que diga, joder, pues esto lo tenían que haber dicho o ha hecho de esta otra manera para que no afectara de tal o cual forma. Sin embargo, en los mercados, la política de los bancos centrales no afecta de una manera significativa a medio plazo. Puede afectar de una manera significativa puntual cuando se dan las declaraciones y esto es muy importante. Cuando vosotros tengáis que tomar decisiones y estéis viendo por el horizonte que va a aparecer en tal fecha unas declaraciones que se estiman como importantes a nivel mediático, mucho ojo con tomar decisiones en cuanto esas declaraciones se producen, porque en el 90% de los casos vais a poder comprobar que una vez que se da la medida concreta, inmediatamente el precio reacciona puntualmente en tal o cual sentido para al de unos días, 2-3 días, volver al mismo sitio. Es decir, en el corto plazo no tienen en el medio plazo no tienen ninguna influencia importante. En el muy corto plazo sí, por esa volatilidad que generan. Y en el largo plazo tienen influencia a modo estructural en la economía. El eurodólar que tenéis en pantalla probablemente durante muchos años va a estar fluctuando entre la paridad y una cierta ventaja del euro, es decir, el euro por encima del dólar ligeramente. ¿Por qué? Porque esa cierta ventaja tiene una influencia enorme en la balanza comercial, es decir, el estar recibiendo dólares devaluados, como los que está emitiendo la Fed, le puede interesar a Estados Unidos y Europa en un momento determinado puede decir, bueno, pues vale,
mantengo mi moneda más fuerte, tiene influencia de cara a terceros el que mi moneda sea fuerte, me interesa. Es decir, es un acuerdo entre países. A largo plazo, los movimientos de las divisas están acordados entre los bloques, en este caso bloque euro y bloque Estados Unidos. Las divisas de terceros países no tienen ese acuerdo. ¿Por qué? Pues porque si Suecia, por poner un ejemplo, toma unas medidas que son más beneficiosas para su economía, lo lógico es que la corona sueca se reevalúe, es decir, tome valor. Y al revés, se puede devaluar si esas medidas son negativas. Sin embargo, en el caso de los grandes bloques, como sucede con el bloque euro y el bloque dólar, siempre hay un acuerdo tácito de qué es lo que va a suceder, porque eso afecta enormemente a la balanza comercial. Bueno, al final es como un pacto entre dos grandes potencias, donde está cada uno de ellos cómodo, porque efectivamente nos jugamos mucho dinero en las exportaciones y las importaciones, ¿verdad? Ahí está. Por eso esas decisiones de los bancos centrales van encaminadas a cumplir ese pacto tácito a largo plazo. Y para los especuladores muy rápidos producen un movimiento excesivo puntual que genera la sensación de que va a dar muchos beneficios o muchas pérdidas cuando al de 2 días todo ha vuelto al mismo sitio donde estaba. Es decir, que no hay que tomar decisiones cuando habla Powell, pero sí observar la economía a largo plazo según lo que él diga. Eso es muy importante. Hay un dato más, Laura, y esto lo quiero explicar para todos los especuladores que nos seguís, porque esto es clave. Primero, las divisas, y esta consigna yo os sugiero que la tengáis muy en cuenta, las divisas debe ser un precio a poder ser que no esté en vuestro punto de mira. Es decir, cualquier divisa, y voy a explicar por qué. Cuando vamos al mercado, en la renta variable tenemos muchas orientaciones de qué es lo que las compañías, los núcleos duros de las compañías, pueden estar intentando preparar tras las bambalinas a la hora de actuar. Estos días hemos visto el caso de IAG. IAG ha caído de una manera anómala y yo explicaba y llevo mucho tiempo explicando por qué no hay que estar pendiente de IAG, dado que no tenemos los datos actualizados del coronavirus que ellos sí tienen. Pero es que además, durante estos días hemos conocido que esa caída tenía un segundo sentido más, que es el de hablarnos de la posible frustración o rebaja de precio de la compra de Air Europa. Es decir, ellos conocían algo que no estábamos nosotros conociendo. Sin embargo, ahora que IAG ya ha caído, tú puedes plantearte tus estrategias, no es un valor en el que hay que estar, pero es lógico que queráis vigilar cómo va a actuar una vez que está dando las noticias negativas y actuar en consecuencia. Sin embargo, en las divisas eso no sucede. Tú no tienes las referencias que te hagan pensar si el euro dólar durante estos días va a subir o va a bajar, porque no tienes ninguna noticia, no hay aquí ninguna empresa ni ningún núcleo duro que esté interesado en darte la contrapartida y quitarte el dinero. Eso significa que estáis especulando, si lo hacéis en divisas, en un mundo súper confuso y tremendamente incierto en cuanto a los movimientos que van a venir con respecto a las noticias que hay en el mercado. Sin embargo, sí que se puede especular siempre y cuando lo hagáis. Tenéis una sección fantástica, habéis iniciado durante estos meses una sección fantástica en la que habláis de sistemas automáticos. No recuerdo muy bien el nombre de vuestro colaborador, pero me parece un tío con una solvencia enorme a la hora de hablar de todo ese mundo del trading automático. Bueno, pues el trading automático es uno de las herramientas más valiosas a la hora de especular en divisas. Y nunca el análisis puro y duro que yo comento. Porque además hay una tercera circunstancia clave, y es que en las divisas las figuras técnicas no se cumplen igual que en los precios normales. Por una razón, si vosotros especuláis en el corto plazo, recordad que en las divisas tenéis al precio cotizando oficialmente en Forex 24 horas al día. Eso significa que durante las horas de la noche los movimientos no producen el mismo efecto que producen durante la sesión que va desde las 9 de la mañana europeas hasta las 10 de la noche americana. En ese periodo de tiempo, los movimientos de las divisas sí producen el efecto técnico que los analistas técnicos de algún modo intentamos manejar. Sin embargo, a las 2 de la mañana, por mucho que esté abierto el mercado de Japón, ese efecto no es el mismo. Con lo cual, vuestro sistema de especulación debe tener en cuenta ese parámetro, y es un parámetro complejísimo a incluir en un precio que ya de por sí es complejísimo. Tú ya has llegado a operar en el mercado de divisas, entiendo. Sí, he llegado a operar y no tengo, así como por ejemplo en índices, creo que me he manejado con mucha solvencia durante los últimos 20 años, en divisas no. Es decir, en divisas sí he tenido un cierto beneficio, pero en la cantidad de esfuerzo que te requiere ese mercado no compensa el pequeño beneficio que yo he obtenido. Claro, luego una vez que tienes esa experiencia negativa, por así decirlo,
te pones a observar cuáles son todos los factores que te han llevado a no obtener el beneficio que tú querías y te das cuenta de que el mercado de divisas se mueve de una manera completamente diferente al de la renta variable. Entonces, o cambias tu forma de ver la vida especulativa, es decir, te abstraes de la renta variable para centrarte solamente en divisas, lo cual yo no podía hacer porque a mí me encanta la renta variable. Yo soy feliz dentro de ese mundo, ¿no? de mentiras, engaños y desplazamientos técnicos. O cambias y dejas y renuncias a lo que te gusta y te dedicas a las divisas, o renuncias a las divisas y te quitas de problemas. Entonces, nuestros oyentes, cuando estén buscando precios en los que especular, es muy importante que tengan en cuenta ese factor. Las divisas es un tipo de precios que si tú te dedicas a ello, lo más normal es que acabes retirando tu atención de la bolsa normal, de acciones, índices, etcétera. Y hay otro más, yo os lo dejo de refilón, y este sí que Laura no nos da para un programa de Twitch, que son los bonos. Bono alemán, todo lo que tiene que ver con renta fija tampoco funciona, no tiene nada que ver en sus desplazamientos con la renta variable, ¿vale? Es decir, si os vais a meter en cualquiera de estos dos, divisas y bonos, os sugiero que utilicéis otras herramientas, no el sentimiento, porque el sentimiento no os va a servir para nada. Los movimientos técnicos, en el caso concreto de las divisas, su influencia en los horarios nocturnos es muchísimo menor, os va a desorientar completamente. Y si podéis, escuchad esa sección que tiene Capital Radio en Twitch sobre los sistemas automáticos, porque ahí es donde más probablemente vais a poder buscar fórmulas para especular con paridades con éxito. Bueno, le doy la bienvenida a todos esos seguidores de la comunidad de Capital Radio, de Alberto Iturralde, de Twitch, que se están sumando a nuestro chat y empiezan a formular preguntas para Alberto Iturralde. Hoy asistimos al cuádruple vencimiento, es tercer viernes del cuarto trimestre del año. Bueno, un momento, no sé si inquietante porque rolen las posiciones y a partir de aquí empieza realmente el primer trimestre de 2022, o cómo lo deben vivirlo nuestros seguidores. Los seguidores, de hecho, Nico King ya está preguntando, buenos días, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de la cuádruple hora bruja? ¿Aparecerá el coco? Ojalá, porque fijaos, además la pregunta es súper oportuna, porque realmente lo que anuncian los precios es que viene el coco. Es decir, que probablemente tenga razón nuestro seguidor esperando a que aparezca el coco. ¿Por qué? Aquí tenemos en pantalla lo que está sucediendo en el DAX alemán. El DAX alemán va a vencer en cosa de hora y cuarto el vencimiento. Recordad que en Europa cada mercado vence a una hora concreta. El mercado español lo hace sobre 4:30, 5 menos cuarto. Euronext también tiene su hora, creo que es anterior, creo que es a las 4. Estados Unidos es durante el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y ha sucedido en los últimos 3 vencimientos de la hora bruja, desde junio del 2021, también pasando por septiembre y ahora en octubre. Ha sucedido que por fin, después de 10 años, los días de cuádruple hora bruja, vencimiento, pasa algo, porque durante los últimos 10 años había dejado de suceder movimientos importantes en los días de vencimiento. Bueno, pues en los últimos meses, los últimos 6-7 meses, ha sucedido algo. Hemos tenido movimientos tremendamente acusados en los índices. Y el que estamos viendo ahora es bajista. Estoy abierto una sesión de 5 minutos para que veáis lo que sucedía ayer y lo que está sucediendo ahora. Ahora mismo ya el DAX está cotizando exactamente igual que como lo hacía horas antes de hablar Powell. Es decir, después de que habla Powell, se produce un hueco alcista en el DAX y desde entonces tiende ya a compensar el exceso alcista. Es decir, todo lo que os acabamos de explicar si queréis especular con divisas en función de las declaraciones de la Fed. Es decir, que siempre te están mintiendo y te están diciendo en el mercado que va a influir de tal manera para la bolsa lo que ha dicho Powell y al de 2 días ya se ha corregido del todo. No toméis decisiones en función a ello. ¿Qué es lo que pasa con el vencimiento? En el vencimiento, si os fijáis, en los últimos 6 meses ha habido 3, desde junio hasta ahora, diciembre, ha habido 3 vencimientos de cuádruple hora bruja. Lo que nos hemos encontrado, y además de manera indefectible, es que el mercado se ha movido en una dirección durante el día del vencimiento. Justo en las sesiones siguientes, es decir, en este caso serían las del lunes y el martes, ha ido formando un giro para desplazarse el resto del vencimiento en el sentido contrario. Entonces, ¿qué es lo que podríamos esperar ahora? Más recortes hasta el momento de los vencimientos, incluido el de España, a eso de las 5 menos cuarto, y durante las semanas que viene, y probablemente bien entrada la semana, una sensación negativa. Ahí es donde nos encantaría, o a mí me encantaría, que viniera el coco, el que haga salir a todos los inversores del mercado para luego poder el mercado subir con salud y efectivamente ese giro a la baja y subida.
Tendremos que esperar a que la semana que viene, si efectivamente, como vemos, van a cerrar los vencimientos en tono negativo con respecto a estos días, la semana que viene a ver si efectivamente ya nos dicen que vamos a morir todos. Lo de la variante Omicron no está teniendo el suficiente efecto, porque es una variante más leve y sí se transmite más, pero ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Que una variante leve se transmita más y que salga preponderante. Así es que eso no nos sirve. Ya. Yo fíjate que entre tú y yo, solamente, una de las cosas que me está empezando a mosquear un poquito es que sí que noto complacencia cuando los gestores, los analistas miran al ejercicio 2022, ¿no? Como una línea de que va a continuar el escenario que estamos viviendo. Ha sido un año en global, si lo hacemos estanco, ¿no, Alberto? Hoy, por cierto, porque es el último Twitch del año, además, ¿no? O sea, si estancamos este año, para algunos índices se salda como un muy buen año después del COVID. Y noto como complacencia de cara a lo que vaya a venir. Y eso me mosquea, siempre me mosquea. Con razón. Hay algo, eso que tú dices, que además yo comparto, también tengo esa sensación. Eso que has dicho es importantísimo. Y cuando nuestro oyente se tenga que hacer un planteamiento hacia el año que viene, tiene que tener mucho cuidado con ese factor. ¿Por qué? Porque durante estos meses veíamos que Warren Buffett decía que vendía todo. Ya nos daba una señal a largo plazo que normalmente es bajista y muy fiable a largo plazo. Nos encontrábamos con que aparecían gurús a decirnos que en octubre iba a haber el gran batacazo, el histórico batacazo. Y sin embargo el mercado seguía con baja volatilidad. Cathie Wood decía, no va a ser en octubre, va a ser a final de año, en diciembre. Tampoco estamos viendo el gran batacazo en diciembre. Sin embargo, los movimientos que hemos comenzado en el último mes aumentan mucho la volatilidad. Lo estoy marcando en el gráfico el caso del DAX. Nuestro IBEX no nos sirve porque es muy lateral, pero el caso del DAX es muy significativo. A ver, ahora el gráfico no se ve, Alberto. A ver si... pues Ahora sí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este gran movimiento bajista, seguido de un rebote muy rápido que estamos viviendo ahora, eso es mucha volatilidad. Y mucha volatilidad sí puede ser la antesala de un techo. Y los techos no se producen de la noche a la mañana, es decir, llevan su tiempo. Y aquí viene lo que tú has dicho. Cuando hay mucha complacencia y volatilidad en los mercados, lo que ha sucedido es que el mercado ha venido subiendo, eso genera esa sensación de tranquilidad en los gestores y eso genera un techo por sentimiento contrario. Ellos esperan que para el 2022... las cosas sigan igual, bueno, tranquilidad, sí, mucho coronavirus y mucha historia, pero esto se mantiene, o esto sube, y ahí es cuando nos pillan. Pero hay otro factor que nos falta, y es que para que efectivamente se materialice un giro definitivo a la baja, tiene que haber un gran sentimiento positivo puntual. Es decir, que dentro de esa complacencia veamos un movimiento en las bolsas que genere mucha esperanza en los especuladores, todo el mundo compre y ahí el mercado se gire a la baja. Ahora mismo y a corto plazo, durante los próximos días, eso lo que asoma más bien es a seguir la orientación que nos daba nuestro seguidor, es decir, es que falta el malo, es decir, lo lógico es que tengamos recortes para empezar el siguiente vencimiento, aparezca el malo en la mesa, tengamos un rebote, ¿vale? Y ese sería el planteamiento de aquí a las próximas semanas. Sin embargo, para el año que viene, esa complacencia es peligrosísima. Ya, es peligrosa, porque antes citabas también el tema de las cripto, ¿no? Y es verdad que ha sido una semana en la que ha habido bandazos importantes, coincidiendo con todo esto de las reuniones de los banqueros centrales, aunque cada vez yo oigo más, arraiga la idea de que las criptomonedas no son monedas, sino que son activos, ¿no? Y la idea de usar el término criptoactivo. Es clave porque el lenguaje es lo primero que corrompe todo. En el momento en el que nosotros decimos criptomoneda, inmediatamente lo identificamos como un medio de cambio válido, y no lo es. Así es que, ojo, hay algo muy importante en los criptoactivos. Los criptoactivos tienen mucho que ver con lo que planteábamos de las divisas y de los bancos centrales. Se han disparado porque a raíz del coronavirus se produjo una política expansionista de la emisión de moneda. Esto José Luis Cava lo explica de maravilla. Es decir, cuando los bancos centrales intentan bombear dinero para solucionar los problemas, lo que están haciendo es postergar el problema, pero hacerlo más grande. Cuando tengamos que resolverlo va a ser un problema más difícil. ¿Qué es lo que sucedía? Que a la hora de dar dinero, los bancos centrales han emitido moneda de manera masiva y los ahorradores que ven que los tipos de interés han sido históricamente bajos en los últimos 10 años, dicen, ¿dónde meto yo este dinero a expensas de utilizarlo? Como no me están dando dinero, pues lo que hago es introducirlo en activos que suban. Como la bolsa ha caído mucho durante el coronavirus y no la entiendo muy bien, me voy a los criptoactivos que están subiendo mucho.
y se crea toda una historia en torno a la subida de los precios y se justifica con aquello de que los criptoactivos en el futuro van a servir como medio de cambio o como reserva de valor. Esas dos concepciones de los criptoactivos ya se han tirado por tierra. No puede haber reserva de valor en aquello que tiene una volatilidad del 50% de caída en pocos meses. Y no puede ser una moneda de cambio un instrumento que no ha sido aceptado por los estados como tal. Es decir, el ciudadano no va a poder hacer por su cuenta la revolución. Debería cambiar la forma de Estado, es decir, convertirlo en una verdadera democracia para poder él decidir sobre la moneda. Y eso implica que la naturaleza última para la que han sido concebidos los criptoactivos no se va a cumplir. A partir de ahí, todos los movimientos son puramente especulativos. Y en la última caída del Bitcoin hemos visto un movimiento bajista muy fuerte y muy rápido, pero no hemos visto lo que normalmente sucede cuando el Bitcoin en este caso tiene una caída muy fuerte, que es que aparece un malo. Véase China, que nos dice que nos va a condenar a la pena de muerte si especulamos con criptoactivos, o cualquier otra historia que nos deba hacer pensar que los criptoactivos van a caer. Y como eso no ha aparecido, aquí sí tenemos que utilizar esa regla del sentimiento contrario. Como no ha aparecido el malo, lo normal es que el criptoactivo del que hablamos, el Bitcoin, siga cayendo hasta que aparezca el malo. Con lo cual, mucho ojo a la hora de especular, porque en los movimientos importantes sí que tenemos que tener en cuenta esa regla del sentimiento contrario. Si el movimiento a la baja ha sido muy importante y tenemos algo muy negativo en la mesa que lo justifique, lo normal es que rebote y suba. Como no lo tenemos ahora, lo normal es que continúe cayendo. Bueno, saludo a Gary Chico, que ya se suma por ahí, está todos los viernes con nosotros en Twitch. Llegado este rebote después del coco, pregunta alguien más que no identifica su nombre, ¿ha llegado el tiempo para abrir cortos? De esto le pregunté a Alberto la semana pasada, ¿no? que estábamos más intentando buscar el lado alcista del mercado, no el lado corto del mercado, por lo cual, y tú nos decías, bueno, cuando llegue el momento ya se dirá y ya lo comentaré públicamente. Sí, porque teníamos ese problema. Es decir, cuando tú no tienes a los inversores habiéndose rendido y habiendo vendido todo, porque le han dado razones para venderlo, la nueva variante Omicron no solamente te contagia de algo terrible, sino que además te roba la cartera o te quita el móvil, es decir, algo que a la gente le vaya a producir un pánico. Como no lo hemos tenido, lo normal es que los rebotes que se produzcan sean solo rebotes temporales. Y la causa que ha servido para el rebote ha sido las declaraciones de Powell. Pero el rebote, como estamos viendo ya, ha vuelto al punto de partida y ha sido temporal. Luego, ahora es lógico lo que se deducía de la pregunta. Lo normal es buscar el lado bajista por ahora. Cuando llegue el momento en el que los mercados hayan tenido más desplazamiento bajista y efectivamente sí se nos diga pues que Evergrande, pues fíjate, tú no lo sabías, pero Evergrande era el dueño de tu banco, te vas a quedar sin dinero. Cosas de esas que en los últimos meses hemos escuchado casi de refilón, pues entonces sí, pero todavía no lo hemos visto. Bueno, antes hablabas del papel, citabas el papel de cualquiera de los inversores, ¿no? Realmente un inversor no tiene capacidad de modificar el mercado. Al final, quien puede influir en el mercado es un gran accionista de una empresa porque tiene un porcentaje elevado y eso suele estar en manos de los fondos de inversión o de las familias que son propietarias de una parte importante en la empresa. Aquí de lo que se trata es de unirnos, intentar observar el mercado para intentar aprovechar la ola, ¿no? Intentar ir con ojos un poquito avispados, ser un poquito zorros, ¿no? Y ver el mercado con un poquito de perspectiva. Con lo que es que además, lo que tú has dicho, hay que recordar lo que es esa tontería cursi que se ha puesto de moda, cada 3 o 4 años aparece, de los caballeros blancos. Caballero blanco era la típica figura de un individuo que se supone que tenía dinero y se había empeñado en entrar en el chicharro de turno para hacerlo subir. Eso no existe. Es decir, cuando alguien aparezca así, o se está engañando, o se ha engañado él mismo y se va a arruinar, pero eso no existe. Es decir, cuando alguien tiene una participación importante en una empresa, lo que hace es sindicar sus acciones. Habla con otros miembros importantes de ese núcleo duro de la empresa, que mandan y colocan personas en el consejo de administración, llega a un acuerdo con ellos para unir sus acciones a las de ese otro grupo y manipular el valor en su beneficio. Cuando tienen todas las acciones unidas, hablan con una entidad bancaria que va a poner el crédito para comprar cuando llegue el momento y así va a estar desplazándose. No existe otro tipo de inversor referente que no sea ese. Quien tiene su dinero en fondos de inversión y tiene gran parte del capital de la compañía es porque cree en ella. Pero quien realmente manda en la compañía, y es importante, sindica sus acciones, las reúne con el resto de accionistas mayoritarios o si tienen suficientes, simplemente utiliza sus acciones porque tiene suficiente peso y manipulan el valor. Todos los demás no hacemos nada.
Intentar sacar algo, intentar aprovecharlos. Alberto, ¿nos traes alguna estrategia, alguna cosita que te guste de la que nos pueda sacar el gráfico, divisas aparte, y que podamos decir, bueno, pues aquí tenemos una posible jugada con su nivel de stop y con su posible objetivo? La semana pasada repasamos lujo, hablamos todas las semanas de semiconductores. ¿Vamos por ahí o cambiamos de sector? Vamos a cambiar de sector porque hace un ratito he dado yo una estrategia con Luis Vicente para chicharreros que tenéis que seguir, pero vamos a ir a otro valor de los peligrosos, porque ayer se producía algo maravilloso, y es lo siguiente. Nos encontrábamos con que en una subida del mercado, que ya se anunciaba antes de ayer, se anunciaba importante con las declaraciones de Powell, ayer ya el mercado abre arriba y aparece en escena Solaria. Solaria, que es un valor que yo os he explicado en muchas ocasiones, que tras su burbuja tiene que estar penando durante tiempo. Lo que sucede es que nos aparecen dos, ni más ni menos que dos agencias de calificación a decirnos que entran a cubrir Solaria y la consideran como un valor a sobreponderar. Muy importante eso. En un día en el que sabemos que ya el mercado va a abrir con un hueco alcista, porque la noche anterior Powell nos ha dado razones para ello, aparecen dos agencias a decirnos que cubren un valor concreto, Solaria, y que tenemos que sobreponderarlo. Bueno, ¿eso a qué obedece? Obedece a una necesidad por parte probablemente de cualquier magnate de salir ya de Solaria. Quiere salir de Solaria. Y habla con sus dos amigos, uno de Fitch y otro de JP Morgan, y les dice, oye, mira, tenéis mi dinero, necesito que por favor liquidéis ya mi participación en Solaria porque estoy cansado de ver este precio y no quiero, o necesito ese dinero para otra cosa, o simplemente no quiero saber nada de Solaria. ¿Y qué es lo que hacen tanto Fitch como JP Morgan? Dicen, hombre, hay que sobreponderar Solaria. Ellos venden en ese momento. Y Solaria, en ese momento, en la apertura, tiene un exceso alcista, como el que tuvo ayer. Subió desde el viernes anterior en niveles de 15,66, perdón, hasta 17,20. Eso en la mañana de ayer. ¿Y qué es lo que va a hacer después? Pues una vez que han liquidado esos grandes las posiciones, recortar y volver a su sitio normal, pero no porque ellos se hayan liquidado, sino porque la subida era totalmente artificial y el cuidador de Solaria necesita caer para hacer salir a todos los inversores que compraron en la burbuja. Luego aquí tenéis una operación clara en el lado bajista. En el lado corto está ahora mismo en 16,50, viene subiendo desde 15,66 hasta 17,20, pues lo normal es que en el tiempo, durante las próximas semanas, vuelva de nuevo hasta a esa misma zona, 15,60, donde podéis colocar vuestro objetivo bajista y teniendo el stop justo en niveles de 16,87, el stop de cortos. Es una operación bajista. La alcista os la hemos dado antes con Luis Vicente. Empiezan a preguntar por 2022. Piden por aquí el sector inmobiliario para el año siguiente. Mira, fíjate, Alberto, yo no sé si tú ves o los seguidores ven a Ibai y a Company retransmitiendo las uvas, pero están preguntando si tú vas a retransmitir las campanadas de 2022 y yo digo, pues la verdad, yo no lo tenía pensado, pero me encantaría que Alberto Iturralde lo hiciera y hacerlo con él. Y está buscando una campana por la redacción y no la encuentro y digo, bueno, lo único que podemos hacer es tan... Sí, no, sí, con Laura sí. Sí, además... Así podríamos debatir sobre si tu vestido nos termina de enamorar. No, por favor, no me digas eso. Sí, ya ves que abrigada voy, Bueno, Alberto, que piden por aquí algo de inmobiliarias, ¿algún comentario o nos vamos ya al año 2022 y arrancamos con un especial sobre ladrillo y sector inmobiliario? Bueno, vamos a mirar... no, que te dicen que 12 valores... para 2022. Hombre, no, porque entonces le robamos toda la mañana aquí a Alberto, pero, no, y además es pero que, poco a poco. No, fijaos, todos los especiales que hemos hecho, que han sido ya 3 sobre valores para verano, Semana Santa y el año pasado para Navidades, no llevaban apenas preparación, apenas. Es decir, yo los improvisaba porque el mercado estaba relativamente factible a la hora de encontrar valores. Este no lo tengo tan sencillo. O sea, me da bastante miedo lo que estoy viendo. Así es que tendría que dedicarle mucho tiempo y probablemente lo haría con los dedos cruzados, para ver si no me equivoco. De manera que vamos a dejarlo aparcado. Pero sí que en el sector inmobiliario hay algo muy importante. Si es que, mira, aquí tenéis Inmobiliaria Colonial, que es una de las clásicas del sector inmobiliario. Es normal tener la querencia de ver qué va a pasar con lo inmobiliario en cuanto a lo que es no mercado organizado. No mercado organizado es vuestra venta del piso y vuestra compra del piso. Eso va a funcionar bien durante el año 2022, porque la excesiva emisión de moneda, sobre todo para el inversor conservador, le lleva a meter dinero en inmuebles. Eso va a funcionar muy bien. Sin embargo, los valores concretos no tienen por qué.
Porque fijaos cómo Colonial tiene la caída del coronavirus muy acusada y desde entonces no ha levantado cabeza. Eso significa que en el valor, por lo menos en inmobiliaria Colonial, no hay que estar, porque estamos hablando de un precio que funciona peor que los demás. Así es que en este valor no hay que estar. Pero si tú dices, bueno, quiero comprar un piso, ¿es una buena inversión? Bajo mi criterio, sí, lo es y mucho. Muchísimas gracias, Alberto Iturralde, por arrancar con Capital Radio esta iniciativa apasionante. Bueno, esto han sido los entremeses, esto han sido clases magistrales, pero entremeses en relación a todo lo que podemos hacer el año que viene, en 2022, y yo creo que por entre el 24 y el 31 como estamos, salvo que nos cuadre bien, me parece que quizás hasta el año 2022 no volvemos a estar con toda la comunidad de Twitch a la que tanto le gusta ver tus gráficos. Oye, que muchas gracias, porque al final eres tú el que destina tu tiempo, tus ganas y le pones la pasión para sacar los gráficos y para que veamos el mercado y los precios como tú los ves. Y creo que es lo que todos más apreciamos de tu capacidad de compartir con nosotros lo que tú sabes. Cuídate mucho, feliz año a todos los que estáis por ahí en la comunidad Twitch. Nada, que aquí seguimos con la bolsa, con la vida, en Capital Radio. Un saludo. Gracias, feliz año, fuerte abrazo.